Bien, entonces estábamos analizando lo que era la jurisdicción internacional y dentro de lo que hablamos de la jurisdicción internacional estaba la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Que parte de que ningún Estado puede juzgar a otro Estado, ¿sí? No, no puede haber entre pares, no puede haber imperio, no puede haber uno más soberano que otro, partiendo de la base de que los estados son jurídicamente iguales, ¿sí? Esa es una noción que siempre que se ha sostenido básicamente desde el nacimiento ya del Estado moderno, ¿sí? Pero como el derecho y forma parte de las cuestiones sociales, pues evoluciona, ¿sí? Y esta noción de la inmunidad de jurisdicción también ha evolucionado uh, respecto de cómo va a ser juzgado un Estado, ¿sí? Dice, actualmente es relativa. Solo los actos soberanos de los Estados tienen inmunidad en los tribunales de otros Estados, ¿sí? Hablamos de los actos de los cuales el Estado es plenamente soberano hacia su interior, ¿sí? Los actos que los Estados realizan con esa potestad que les brinda su propio sistema jurídico de actuar como autoridad. Esos actos sí tienen esa inmunidad, ¿sí? Pero dice, si actúan como personas privadas, por ejemplo, un arrendamiento o compraventa, sí quedan sujetos a los tribunales de otro estado, acta iuri gestionis, ¿sí? Cuando el Estado actúa como una persona privada, no como un acto de Estado, entonces sí puede ser sometido, puede someterse a la jurisdicción de un Estado, ¿sí? Ayer hablábamos, por ejemplo, del caso de México demandando a las empresas manufactureras de armas en Estados Unidos, ¿sí? Es un ejemplo de esto. México lo está demandando como una persona privada ante un tribunal de Estados Unidos, ¿sí? México Estado compareció en tribunal, oye, yo comparezco como una persona reconocida del derecho internacional, pero ante ti como una persona privada, ¿sí? Demandando a otra persona privada de la cual tú tienes jurisdicción, sobre la cual tú tienes jurisdicción. ¿Sí? Te reconozco a ti la jurisdicción para que juzgue los actos de esas personas de las cuales yo estoy demandando. Entonces ahí sí, el Estado, Estados Unidos en este caso, va a poder juzgar las actitudes procesales y los actos de México en esa relación con los fabricantes de armas. ¿Sí? Pero porque ya no está actuando bajo esa potestad de Estado hacia el interior de México. O si, por ejemplo, sería un contrato de arrendamiento en México para una de sus, digamos, una casa de la cultura. ¿Sí? El Estado mexicano, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le abre un contrato de arrendamiento para establecer una casa de la cultura, no sé, en España. No es ni embajada ni consulado, porque esos tienen otra regulación. Una casa de la cultura, ¿sí? Y de repente México deja de pagar rentas, no, pues lo van a demandar como una persona privada ante los tribunales de España. España va a poder juzgar a México, sí, pero porque está actuando como una persona privada, ¿sí? Es ahí donde entonces ya no hay esa inmunidad de jurisdicción en cuanto a los actos privados, donde un Estado sí puede juzgar a otro. ¿Sí está comprendido? Bien. En este sentido, ya que hemos hecho esta diferencia de la inmunidad de jurisdicción, que es con base en la igualdad jurídica de los estados, y en qué casos si un estado puede juzgar a otro, ¿sí? Esa igualdad jurídica de los estados
Eh, También va o, digamos, tiene implicaciones en la jurisdicción ante tribunales internacionales. ¿Sí? Esa igualdad en el derecho internacional público es una posición jurídica de igualdad al seno de las organizaciones internacionales. Igualdad ante el derecho internacional privado es que a ningún Estado se le debe someter a proceso sin su consentimiento previo. Esta igualdad, digo, la podemos ver desde estos dos puntos de vista. Igualdad en el derecho internacional público e igualdad ante el derecho internacional público. Igualdad en el derecho internacional público, ¿sí? Es que precisamente en esa interacción que tienen de las relaciones internacionales los estados, tienen ese plano de igualdad, ¿sí? Es decir, en sus relaciones diplomáticas, internacionales, tienen esa igualdad, ¿sí? Es igualdad en el derecho internacional público. Pero ya cuando hablamos de igualdad ante el derecho internacional privado, es decir, ya someterlo a que se juzguen los actos de un Estado ante el derecho internacional privado, implica que a ningún Estado se le debe someter a procesos sin su consentimiento previo. Esa igualdad jurídica entre los Estados, que implica que no hay algo más allá del Estado, no hay un organismo supraestatal, si realmente el Estado es soberano, ¿sí? Tiene compromisos y obligaciones cuando pertenece a organizaciones internacionales de cooperación y ayuda mutua, ¿sí? Pero eso no implica que en un momento dado pueda tomar decisiones unilaterales y decir, yo no voy a seguir las indicaciones de esas organizaciones internacionales porque va en contra de mis intereses y está afectando a mi soberanía. Sí lo puede hacer, ¿por qué? Porque el Estado es soberano en derecho internacional y en ese plano de igualdad también es igual que las organizaciones internacionales, tienen un plano de igualdad jurídica, ¿sí? Simplemente porque a veces se acata lo que dice la ONU, lo que dice la OEA. Bueno, porque hay un plano de cooperación, hay una obligación de cooperar y ok, vamos a lograr los objetivos que se están planteando. Pero si alguna de esas acciones generadas por las organizaciones internacionales como la ONU a un Estado no le conviene, el Estado puede decir que yo no la acato. Oye, que te vamos a sancionar, pues sancioname, pero yo no lo voy a acatar. Y no hay un policía del Estado para que lo obligue. No hay una entidad superior al Estado, ¿sí? Que lo obligue a hacerlo, ¿sí? Y eso sucede también con los tribunales internacionales. No se le puede someter a juicio a un Estado en una corte internacional si el Estado previamente no dio su consentimiento para participar en ese proceso, para reconocer la jurisdicción de ese tribunal. Si un Estado no reconoce la jurisdicción de un tribunal internacional, no puede ser sometido al proceso, precisamente con base en esa igualdad jurídica, en esa igualdad soberana, como dice aquí en la diapositiva. ¿Sí está entendido? Dice el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes principios. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. Esa igualdad soberana, implica también esa posibilidad de poder contraer obligaciones, cumplir esas obligaciones, ¿con base en qué? En la buena fe. Siempre la buena fe es un principio fundamental en las relaciones internacionales.
Y la buena fe también es un principio fundamental en la jurisdicción internacional. Si previamente habíamos dicho que ningún Estado puede ser sometido a juicio sin su consentimiento, una vez que otorga el consentimiento a un Estado para ser sometido a un juicio en un tribunal internacional, implica que ese Estado de buena fe cumplirá con lo que determine el tribunal, con lo que determine su sentencia, a favor o en contra, pero con base en la buena fe y en ese sentimiento de cooperación internacional y de arreglo pacífico de las controversias. ¿Sí? ¿Por qué de buena fe? Pues porque no hay quien lo obligue a cumplir. No son como los tribunales internos, en que si tú no cumples una sentencia, el juez manda al secretario y manda a la policía y háganlo cumplir. Y si no lo cumples tú, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir por ti. ¿Sí? Como la acción pro forma, ¿saben cuál es la acción pro forma en materia civil? ¿Sí o no? No, no saben cuál es la acción pro forma. Es cuando el perjudicado por la falta de un título demanda al que le debe otorgar el título que se lo dé. Por ejemplo, la compañera y yo celebramos un contrato de compraventa. ¿Sí? Firmamos un contrato privado de compraventa. Ella me entrega la posesión de la casa y yo le pago la casa. Le digo, oye, pues ya escritúrame. No, no te voy a escriturar. Ya escritúrame. No, no te voy a escriturar. Ah, no me escrituras. Pues demando la acción pro forma, es decir, para que ese acto jurídico de compraventa, válido y efectivo entre nosotros, tenga la forma adecuada, la forma que prescribe la ley, que es en la escritura pública. La demando, gano el juicio, la sentencia le dice el juez a la compañera, compañera, te doy 5 días para que le otorgues la escritura. Pues no voy a firmar. No, no voy a firmar. No, no voy a firmar. Ah, pues ¿qué hace el juez? Pues yo la firmo en tu rebeldía, en tu lugar, yo voy a firmar la escritura. Ahí está la escritura de compraventa. El juez puede hacer eso porque tiene el imperio de la ley. ¿Sí? En un juicio civil de desahucio, ya se declaró que ha rescindido el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Le dicen al arrendatario, salte de la casa, no me voy a salir, sácanme. No te sales. A ver, policía, cerrajero, cargadores, secretario, vayan y sáquenme. Vámonos. Y lo sacan a la fuerza. ¿Por qué? Porque tiene el imperio de la ley. En los tribunales no es así. No hay una policía supraestatal que obliga a los estados a cumplir las determinaciones de los tribunales internacionales. ¿Cuál es el fundamento de su cumplimiento? La buena fe. Si ya aceptaste la jurisdicción de la Corte Internacional y aceptaste que vas a cumplir con lo que determine, pues ahora cúmplelo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es muy significativo este artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales es fundamental y es básico. ¿Sí? Dentro de un ámbito pacífico de las relaciones internacionales. ¿Qué pasa cuando un Estado no quiere cumplir el berrinche de otro? Pero el otro es potencialmente mayor militarmente, pues te obligo. Como Rusia quiere obligar a Ucrania a cumplir con sus berrinches. ¿No? Te amenazo, el uso de la estoy amenazando con el uso de la fuerza para cumplir. Que es lo que se debe de evitar en las relaciones internacionales. En ese arreglo pacífico de las controversias. Por eso, el cumplimiento de las sentencias, esta jurisdicción internacional se basa, sobre todo,
en la igualdad soberana y que en esa igualdad se compromete a cumplir con la sentencia de buena fe, porque la buena fe es base en las relaciones internacionales. ¿Sí? Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el capítulo 7. ¿Sí? No puede obligarlos, ni aún la ONU. Puede haber estas medidas coercitivas, sí, pero ¿qué medidas te pueden aplicar? Embargos comerciales, como a Cuba, que ya no te den créditos internacionales. ¿Sí? Que ya no te presten ayuda a los demás estados cuando no cumplen las determinaciones, pero son decisiones soberanas, pero ya son decisiones de los estados también de no ayudar, ¿no? De cumplir con las determinaciones de la organización. Pero aquí es que ni siquiera no puede obligar a los miembros a someter esos asuntos a procedimientos de arreglo. ¿Sí? Si no puede obligar a someterlos, pues mucho menos puede obligarlos a someterlos a un tribunal internacional. Bueno, ¿qué es la voluntad? Facultad de decidir y ordenar la propia conducta, libre albedrío o libre determinación, elección de algo sin precepto o impulso externo que ello obligue, intención, ánimo o resolución de ese algo. Pero ¿por qué la voluntad? ¿A qué viene la voluntad en la jurisdicción internacional? Precisamente la voluntad implica la aceptación de la jurisdicción, la aceptación de obligaciones que derivan de la jurisdicción internacional. Si no hay voluntad del Estado para aceptar la jurisdicción, nunca va a existir en realidad la jurisdicción internacional. ¿Sí? Debe de existir voluntad. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de un Estado? Creo que está mal formulada la pregunta. ¿Mediante quién se manifiesta la voluntad de un Estado? A nivel internacional. Por ejemplo, España. ¿Quién manifiesta la voluntad de España? ¿El rey o el jefe de gobierno? Porque no es primero el ministro, es jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Que es lo mismo que un primer ministro, pero formalmente es jefe de gobierno. Inglaterra. ¿Seguro? Él manifiesta la voluntad del Estado hacia el exterior de sus fronteras. Dentro del derecho internacional, el primer ministro es el que manifiesta la voluntad. No tiene poder. No tiene poder la reina. Claro que tiene poder. Igual el rey Felipe VI de España tiene poder, desde luego que tiene poder. Dentro del derecho internacional se le conoce como jefe de Estado. ¿Sí? En una monarquía, como Inglaterra, como España, el jefe de Estado, ¿quién es? El rey y la reina de Inglaterra. ¿Sí? Y el jefe de gobierno, pues ya es el primer ministro de Inglaterra y el jefe de gobierno del gobierno español. ¿Sí? Y aquí en México,
Porque allá es una monarquía, aquí es una república. El presidente es jefe de Estado o jefe de gobierno. Son los dos, compañeros, así es. Ahí con un presidente se reúnen las dos características en una misma persona, tanto jefe de gobierno como jefe de Estado. Pero en el derecho internacional se manifiesta la voluntad de un Estado mediante o a través de su jefe de Estado. O los representantes legalmente acreditados del jefe de Estado. ¿Quiénes son los representantes del Estado? Más bien, los representantes del Estado en el exterior de México. ¿Eh? ¿Ebrard tiene una representación? Sí, porque se la reconoce por ley y por costumbre. ¿Sí? Como ministro o secretario de Relaciones Exteriores o ministros de Asuntos del Exterior, como se le llama. Pero hay otro tipo de representantes que también representan al Estado hacia el exterior. Los embajadores, así es, compañero, los embajadores. Como el Estado es una persona jurídica o una persona moral, según sea el Código Civil de Jalisco o el Código Civil Federal, es una ficción jurídica. ¿Ustedes pueden tocar el Estado? ¿Pueden palpar el Estado? No, realmente no. Pueden percibir las consecuencias de su existencia, ¿sí? Pero en realidad, ¿ustedes ven al Estado? No, el Estado no se ve, es una ficción jurídica. Y actúa mediante representantes, en este caso, el gobierno, ¿sí? Y hacia el exterior es el jefe de Estado, ministro de Relaciones Exteriores o los embajadores, en este caso. Y mediante la voluntad expresada por los embajadores, más bien, mediante los embajadores o estos representantes legítimos, que es el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores y los embajadores, es que el Estado puede manifestar su voluntad, ¿sí? Su voluntad, aun y cuando sea voluntad exclusivamente del presidente, no es del Estado, pero es del presidente, ¿sí? ¿Y qué es el consentimiento? ¿Alguien sabe? Ya sabemos lo que es voluntad, ¿no? Facultad de decidir y ordenar la propia conducta, libre albedrío, libre determinación, elección de algo sin precepto, impulso externo que lo obligue, intención, ánimo, resolución de algo. ¿Y qué es el consentimiento? Ya vieron las obligaciones civiles, ¿no? ¿Mande? ¿Querer hacer o no hacer? Es una voluntad, ¿no? Yo claro de la voluntad. La aceptación. La aceptación de qué? De lo acordado. De lo acordado. De manera consciente, determinada, porque puedes tener la voluntad de querer hacer No, también implica las voluntades. no es como permitir que se haga. ¿Permitir que se haga algo? Sí, como la autoridad, no la autorización. ¿Verdad que ya cambia? Una cosa es voluntad, una sola, yo quiero hacer algo. Consentimiento, la unión de dos o más voluntades conforme sobre un objeto, causa o finalidad. Ah, caray. Por eso decía, los efectos del acordado, pues sí, por ahí. Hay un acuerdo donde vamos los dos aceptamos los dos y hay consentimiento, la unión de dos voluntades. Y el consentimiento también es fundamental en las relaciones internacionales, cuando implican dos estados, dos voluntades estatales. Y eso aplica también para los contratos y las relaciones humanas. ¿Sí? Cuando yo le digo a mi esposa, oye, yo tengo ganas de hacer el cambio,
Hay una voluntad. ¿Qué me dice ella? Ahorita no. No quiero, no tengo ganas. A lo mejor mañana. ¿Hay consentimiento? No, porque no, la voluntad está dispareja. Pues digo, oye, ahorita tengo ganas de hacer chaca, chaca, tu tía hacer chaca, chaca. Sí, yo también. Vamos comiendo con el niño. ¿Hay consentimiento? Sí, porque las dos voluntades van hacia el mismo fin. ¿Sí? De eso se trata con los sentimientos, que las dos voluntades vayan hacia la misma voluntad. ¿Sí? Por eso les digo, aplica tanto los contactos, las relaciones contractuales como las relaciones interpersonales. Consentimiento. Que la chica también esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, no hay consentimiento. ¿Sí? Nomás hay una voluntad. Bueno, hay dos voluntades en contra, o no coincidentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Vamos dejándole hasta aquí por hoy.